Muy bien, hermanos, hemos adorado a nuestro Dios, hemos cantado a Él, hemos orado delante de Él, hemos leído su palabra, cantamos que Él nos sostendrá, entonamos a Él que Él hace su obra en cada uno de nosotros y ahora sabemos que no hay temor en nuestro corazón porque sabemos que el futuro es totalmente de Él. Y vamos a leer la palabra de Dios para avanzar en la finalización de esta serie de sermones. Creo que todavía queda uno la próxima semana, así que ya vamos terminando con esta primera carta de Pedro, que tanta edificación ha traído a cada uno de nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos nuevamente a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, rogando que tu palabra sea transformando nuestra vida, Señor. Rogando delante de ti, oh Dios altísimo, Dios eterno, que tú acompañes cada uno de nuestros pasos, que tú sostengas cada uno de nuestros pasos. Y en esta hora nos ayudes a comprender tu palabra, a colocarla por obra en nuestro corazón, que ahí sea una semilla que eche raíces y florezca al 100%, Señor. Por favor, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe para ser edificados por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Radical es el nombre de nuestra serie, donde nos damos cuenta que estamos en medio de un mundo que es difícil de ser vivido. Que como cristianos, como nuestro Señor nos dice, donde en este mundo encontraremos aflicción, donde en este mundo encontraremos incluso la persecución, donde muchos hermanos incluso ya han visto la muerte al enfrentar este mundo cara a cara a través de los principios de la palabra de Dios. Y el día de hoy somos invitados a mirar una realidad espiritual de quién está por detrás de toda esa persecución, de todo ese sufrimiento, pero al mismo tiempo a luchar en esta, por así decirlo, batalla espiritual, donde sabemos que nuestros enemigos no son cosas de este mundo, no son reyes de este mundo, no son gobernantes de este mundo, sino que vamos a ver a un enemigo que parece ser más feroz que cualquier ser humano que podamos enfrentar. Y en este contexto somos invitados a ser sobrios, a velar, a estar atentos, y al mismo tiempo estamos invitados a resistir, pero descansando.
Y esas son las tres verdades que vamos a ver. Vamos a ver cómo ser sobrios en este mundo malo. Cómo velar delante de los innumerables enemigos que nos rodean. Y cómo resistir esta buena batalla, pero descansando en el Señor. Entonces, ser sobrios. ¿Qué es ser sobrios? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la sobriedad? Muchas veces se entiende en este mundo o se tiene en este mundo como la sobriedad como ser equilibrados. De hecho, es muy común que en este mundo el equilibrio sea una característica muy honrosa, como una característica de aquella persona que es digna de ser imitada, digna de ser seguida. De hecho, lo más probable es que en la ceremonia de graduación que ustedes hayan tenido en el colegio, en la universidad o en algún evento de su vida importante donde suelen aconsejarnos, por ejemplo, un matrimonio o algo así, uno de los primeros consejos que nosotros vemos o escuchamos es: sean equilibrados. Lo importante en esta vida para triunfar es ser equilibrado, no irse a los extremos. O incluso ahora hace poco hablábamos de política, hace algunos meses, donde la política estaba en cada uno de los programas de televisión, en cada una de las discusiones del barrio, en cada una de las conversaciones que podíamos tener. Y siempre surgía la frase: no, lo importante es ser equilibrados. Creo que el equilibrio es profundamente idólatra. No tiene nada que ver con la sobriedad bíblica. ¿A qué me refiero con que es idólatra? Porque al final de cuentas el equilibrio es el punto medio entre dos extremos. Básicamente eso. Pero ¿quién decide cuáles son esos dos extremos? ¿Quién decide cuál es el extremo hacia un lado y cuál es el extremo hacia el otro para poder posicionarnos al medio? Al final de cuentas somos nosotros mismos. Entonces, ¿quién determina cuál es el equilibrio en una toma de decisión? Somos nosotros mismos. En el fondo es hacer nuestra propia ley, nuestra propia voluntad, nuestra toma de decisiones en fondo de principios personales. El equilibrio es profundamente idólatra. La Escritura nunca nos llama a ser equilibrados. Nunca nos llama a ser equilibrados. La Escritura nos llama a ser bíblicos. La Escritura nos llama que de repente vamos a tener que pararnos delante del mundo y decir: esto es pecado y es abominable delante de Dios. Y no hay más. Otras veces vamos a tener que parar y dar la otra mejilla. Pero la Escritura no nos llama a ser equilibrados. Nos llama a ser bíblicos. Independiente de dónde eso nos posicione. La Escritura nos llama a seguir la voluntad de Dios. Ser sobrio no es ser equilibrado según los ojos del mundo. Ser sobrio es ser bíblico. Ser sobrio es observar la realidad con una mente clara. Es observar la realidad con un corazón transformado. Y transformado por la palabra de Dios. Ser sobrio es mirar todo lo que nos rodea a través de las Escrituras. A través de lo que Dios dice y cómo Él mira este mundo. Y la única forma de saber de cómo es que Dios mira este mundo, cómo lo observa y cómo lo interpreta, es por medio de las Escrituras. Esa es la revelación que Dios nos ha dado, donde Él nos dice: esto es el mundo donde yo los he puesto. ¿Cómo saber quiénes somos nosotros realmente? Mirando las Escrituras. Las Escrituras son aquellas que nos dicen quién nosotros somos. Las Escrituras son aquellas que nos dicen cómo es nuestro corazón. Busquen alguna doctrina en este mundo que les diga que nuestro corazón está podrido y lleno de pecado. No la van a encontrar.
fuera de las Escrituras, jamás vamos a encontrar una forma de ver el mundo que nos diga que nosotros somos malos. Que nuestro corazón tiende al mal. Que entre nosotros no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. Ni uno solo. Que todos nos hemos perdido. Ser sobrio es observar la realidad con una mente clara, con una mente que está gobernada por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vamos mirando este mundo de manera ciega, de manera poco clara. Y en las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos, y uno de ellos es uno de los que veíamos en nuestra serie más biográfica, las series anteriores. Veíamos el caso de David en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y capítulo 12. Veíamos a David pecando contra Betsabé, pecando contra Urías, pecando contra todo el batallón de Urías que vio la muerte por causa de su pecado. Y cómo él estaba mirando el mundo con unos ojos trastornados, con ceguera en su corazón. Él había llenado su corazón no con la palabra de Dios, sino que lo había llenado consigo mismo. El texto del segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos dice el narrador que en el tiempo en que los reyes se iban a la guerra, David se quedaba en su palacio. Y que al atardecer, al caer el sol, David se levanta, probablemente de su siesta o de su sueño, vaya a saber uno. Se levanta y empieza a contemplar su reinado. Empieza a contemplar todas sus conquistas. Empieza a llenarse de sí mismo. En medio de su pereza, se empieza a llenar de sí mismo. Y es ahí donde nosotros vemos cómo el narrador nos muestra que David estaba completamente cegado en su forma de ver el mundo. La sobriedad se había ido. Y es ahí donde en el momento en el que él se está contemplando a sí mismo al mirar su reinado, al mirar sus conquistas, es que él observa a Betsabé. Y es ahí donde tenemos una crónica de una muerte anunciada. Era obvio que al mirar a Betsabé él caería en pecado, porque el pecado ya estaba enraizado en su corazón, porque él ya se había llenado de sí mismo. Faltaba ver por dónde se derramaría simplemente ese corazón. Y es ahí donde nosotros vemos en el capítulo 12, después de todo este enmarañado de pecado, vemos a Natán haciéndolo entrar en razón. Vemos a Natán en su labor profética de mostrarle su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Es como se iluminan sus ojos. Es el momento en esa confrontación con la palabra donde su vista, donde su mente se ve clarificada, donde las costras que estaban delante de sus ojos se ven retiradas, y es donde él puede ver su maldad, puede ver su inequidad, puede ver su pecado. Es ahí donde él puede pedir perdón delante de Dios y clamar por el perdón de Dios. Es solamente por medio de una confrontación con la palabra de Dios. Y es esta palabra de Dios que nos dice que debemos mirar cómo andamos en Efesios 5. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es ahí donde se nos muestra qué es esta sobriedad. ¿Qué es andar como sabios? ¿Qué es andar sobriamente? Y es ahí donde el texto, capítulo 5 de Efesios, versículos 15 en adelante, nos da 3 instrucciones. Nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo, es decir, huir de la pereza, así como no lo hizo David. Huir de la pereza,
siendo esta pereza una actitud activa del corazón. Pereza no es echarse en un sillón a ver la televisión, a ver un partido de fútbol o el programa que nos guste. Pereza es algo activo, es donde activamente le decimos a nuestro corazón que no busque a Dios. Pereza es tomar partido, pereza es tomar decisiones, pero decisiones que ensucian nuestro corazón. Luego de Efesios decirnos que debemos aprovechar bien el tiempo, es decir, huir de esta pereza, debemos también entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es la buena voluntad del Señor. Es decir, conocer la palabra de Dios. En muchos movimientos religiosos existe este anhelo de conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en si debo iniciar un trabajo o no? ¿Cuál es la voluntad del Señor si debo asociarme con tal persona o no para hacer un trabajo? ¿Cuál es la voluntad del Señor si debo casarme con una chica o con otra? O pololear con una chica o no. Y constantemente se está buscando esa voluntad del Señor. Y es ahí donde surgen distintas tergiversaciones de la palabra de Dios. Y aparecen esas búsquedas por alguna voz audible del Señor, porque Dios hable por medio de sueños, porque Dios exprese su voluntad por medio de un hermano que en algún momento del culto gire la cabeza y nos diga algo, nos diga la respuesta de nuestro corazón. Medio tétrico, sí, ese último, pero a veces se nos cuentan historias así. Entonces está esa búsqueda por esa voluntad oculta del Señor. Pero Dios nos ha entregado ya su voluntad. Nos ha entregado su palabra. Es ahí donde Dios nos dice cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos tomar decisiones. Nos plantea los principios de cómo nosotros debemos dar cada uno de nuestros pasos. Y esa búsqueda por esos medios extraordinarios, lo único que manifiesta, más que un deseo verdadero del corazón por una búsqueda de Dios, revela, evidencia y manifiesta una profunda pereza por buscar al Señor en la palabra de Dios. Y es contra esa pereza que debemos luchar. Busquemos al Señor en la palabra de Él, en la palabra del Señor. ¿Y qué otra? ¿Cómo podemos hacer, además de aprovechar bien el tiempo, además de ser entendidos en la buena voluntad del Señor? El texto nos dice otra instrucción, el mismo texto de Efesios. Nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Es decir, además de huir de la pereza, además de conocer la palabra, debemos vivir en conformidad a esta palabra. Ser llenos del Espíritu no es que una persona tenga más Espíritu Santo que otra. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo es precisamente cuánto nosotros nos dejamos influenciar, qué tanto nosotros obedecemos a esta voluntad del Señor. En la medida que más obedezcamos a la palabra del Señor, más llenos del Espíritu Santo estamos siendo. ¿Qué tanto nos dejamos influenciar por esta palabra, por esta voluntad? Y ahí uno puede ver estos tres elementos, mirar su vida, en mi caso mirar mi vida, y decir que quizás es una labor bastante ardua, bastante difícil. Que miramos nuestra vida devocional y vemos un desierto gigantesco, donde vemos nuestras ganas de ver y de buscar la palabra de Dios, pero no vemos actos prácticos en esa búsqueda. Pero aún así, Dios, en el mismo texto, ya en el capítulo 6, en las palabras del apóstol Pablo, nos dice que es difícil, pero que Él también nos da herramientas en esta búsqueda. Y esa herramienta es la armadura de Dios
que cada uno de nosotros puede leer en su hogar, puede conocer y puede observar de cómo Dios sabe que esto es difícil para cada uno de nosotros por causa de nuestra condición. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que somos polvo y se acuerda de nosotros. Pero además de ser sobrios, el texto de la primera carta de Pedro también nos invita a otra cosa, nos invita a velar, a estar atentos. ¿Y por qué debemos velar? ¿Por qué debemos estar atentos? ¿Por qué debemos estar observantes? Y el texto lo dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos velar porque el mismo Satanás está velando. Está atento a cada uno de nosotros. Y aquí yo quisiera hacer con ustedes un pequeño panorama histórico de este enemigo, de este Satanás. Es raro predicar acerca de Satanás en un culto a nuestro Dios, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Dios acerca de este enemigo. Una de las cosas importantes en batallas, en guerras, en discusiones, es conocer el enemigo, conocer contra quién estamos luchando. Y para eso quisiera que fuésemos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 nos muestra el comienzo de este enemigo, el comienzo de este Satanás. Es un capítulo muy interesante, el capítulo 28, porque él nos muestra primero, en los primeros 11 versículos, primeros 10 versículos, nos habla acerca de un príncipe de Tiro, que de hecho es una persona, era el gobernante de Tiro. Y él estaba obviamente en pecado, odiaba al pueblo de Dios y comete un montón de atrocidades en contra del pueblo de Dios. Y el texto manifiesta cuál era el pecado de este rey de Tiro. Pero después, a partir del versículo 11 en adelante del capítulo 28, nos habla nuevamente del rey de Tiro. Pero aquí ya no es una persona, es aquel que gobierna por detrás de este príncipe de Tiro. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los primeros versículos para saber cuál fue este pecado de este príncipe humano y después vamos a ver el otro rey de Tiro que se nos menciona acá. ¿Ya? Capítulo 28, versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Después dice el versículo 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Entonces el pecado de este hombre principalmente es que él se enalteció su corazón y dijo: yo soy un Dios. Pero después el texto en el versículo 12 en adelante empieza a hablar de aquel que gobierna por detrás de este emperador. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, ya no el príncipe de Tiro, sino que el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Aquí parece ser que no está hablando de una persona. Y de hecho está hablando de Satanás. Satanás, en primer lugar, fue un ángel, un querubín, que tenía un objetivo. Él fue colocado en el Edén, en un monte. El monte es una figura simbólica para referirse a la protección, al cuidado, al velar, al cuidar de alguien. Y es este ángel que tenía un objetivo. En el Edén, donde todo era bueno, tenía el objetivo de cuidar. ¿Cuidar a quién? A Adán y Eva y la creación. ¿Y cuidar de qué? Si todo era bueno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa es la orden que Satanás había recibido de parte de Dios. Cuidar tanto a Adán y Eva como a la creación, de que Adán y Eva pecaran comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa es precisamente la rebeldía de Satanás, ir en contra de lo que Dios le había mandado. Es él aquel que busca pecar en contra de Dios, siendo rebelde en contra de Dios, queriendo ser Dios. Donde su corazón se enalteció, así como el príncipe de Tiro, donde él se hizo a sí mismo Dios, dijo de sí mismo: yo soy un Dios, así como el príncipe de Tiro. Y ese es Satanás. Y después nosotros podemos ver cómo este Satanás empieza a actuar con Adán y Eva, y es ahí donde Dios condena a este Satanás y le dice que vendrá aquel que pisará su cabeza. Y es ahí donde este Satanás, lleno de pavor, empieza a evitar que nazca aquel que pisará su cabeza. Es ahí donde nosotros encontramos eventos como, por ejemplo, la matanza de los niños en el tiempo de Moisés. O por ejemplo, la matanza de los niños en el tiempo de Jesucristo, guiando a Herodes para matar a los niños y evitar que naciera aquel que cumpliría la promesa de pisar su cabeza. Y es así donde continúa este texto y vemos a Satanás actuando a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vemos actuando por medio de la maldad de los hijos de desobediencia, es decir, por aquellos que no han sido alcanzados por Dios, no han sido alcanzados por la gracia, no han sido alcanzados por el Espíritu Santo. Lo vemos actuando por medio incluso de posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento. Lo vemos actuando por medio de doctrinas idólatras, a las cuales el texto bíblico llama doctrinas de demonios. Cualquier doctrina que esté distante de la palabra de Dios, la Escritura las llama doctrinas de demonios. También actúa por medio de iglesias falsas que confunden incluso a aquellos que son hijos de Dios. Lo vemos actuando por medio de gobiernos pecaminosos que siguen agendas llenas de sangre, de corrupción. Los vemos actuando por medio de inmoralidades culturales, de una cultura que se degrada y se distancia cada vez más de una moral cristiana. Lo vemos actuando, por ejemplo, acusando a los escogidos de Dios, como es el caso de Job, quien fue acusado por Satanás delante de Dios. Y es ahí donde cabe preguntarnos a nosotros: ¿y qué es de él hoy en día? ¿Qué pasa con él hoy en día? Puesto que también lo vemos incluso acusando a Pedro, al mismo autor de esta carta, donde el mismo Jesús le dice a Pedro que él había sido pedido por Satanás para zarandearlo.
¿Qué pasa con Satanás hoy en día? Bueno, Satanás se nos muestra en Job que él tenía acceso a los cielos. De hecho, en el momento en que Dios reúne a los ángeles para una especie de careo, una especie de rendición de cuentas, Satanás aparece en los cielos. Y Dios le dice, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? Cuando uno como padre, o en mi caso como tío, le dice a un hijo o a un sobrino, ¿dónde andabas? Básicamente le está diciendo, ¿dónde estabas que no estabas aquí donde debías estar? Y ahí es donde Satanás le dice que andaba rodeando la tierra y dando vueltas por ella. Entonces parece ser que él tenía un acceso, por lo menos en ese periodo de Job, del Antiguo Testamento, a los cielos. Y es ahí, en ese acceso a los cielos, donde él acusa a Job. Y le dice a Dios, quítale sus bienes, porque tú lo llenas de bienes, lo llenas de cuidados, y es por eso que él te adora a ti. Y él no te adora a ti en vano. Él te adora simplemente porque tú los llenas de bendiciones. Y después le pide que toque su piel, que le quita su familia, que incluso los amigos estén en contra de él, que incluso él tenga temores nocturnos, tenga pesadillas en las noches. Cuando él anhelaba dormir para poder descansar de todo su sufrimiento y su dolor, ¿qué pasaba? Venía Satanás, colocaba pesadillas en su corazón y tenía que despertar y seguir sufriendo, sin descanso. ¿Y qué pasa con él ahora? ¿Él continúa acusándonos delante de Dios hoy en día? ¿Él continúa diciéndole a Dios, mira al Guillermo lo que está haciendo? ¿O cómo está viviendo? ¿O hazle esto o hazle lo otro? Quiero invitarte a que vayamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos narra una verdad que es maravillosa. A partir del versículo 7, el capítulo 12 de Apocalipsis, nos dice así: después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón, Satanás. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En el momento que el Cordero Santo derrama su sangre, es el momento en el cual Satanás es expulsado de los cielos. Es en el momento en el cual ya no hay más condenación para nosotros. Es el momento en el cual ya Satanás no nos acusa nunca más delante de Dios. Pero es ahí donde el texto continúa y nos da una medio mala noticia. Dice así el versículo 12: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es ahí donde, después de hablar de ser sobrios y de velar, porque hay un león rugiente, es que nosotros debemos hablar de la resistencia. Satanás está persiguiendo en todo tiempo al cuerpo de Cristo. Lo persigue con sus armas, con sus flechas inflamadas, porque quiere
ver y quiere destruir al cuerpo de Cristo, porque odia desesperadamente a Cristo. Es por eso que, como hemos repetido en otras predicaciones, cuando Pablo ve a Cristo y su corazón se ve transformado luego de caer del caballo, es que Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Cuando él perseguía al cuerpo de Cristo, cuando él perseguía a la iglesia. Por un lado, debemos saber que Satanás nos está persiguiendo, de una o de otra forma, ya sea por medio de la maldad de los hombres de este mundo, ya sea por medio de distintas posesiones que él pueda asumir, ya sea por medio de doctrinas falsas, ya sea por medio de iglesias falsas, ya sea por medio de gobiernos pecaminosos, ya sea por medio de la inmoralidad de este mundo. Él nos está persiguiendo. Y es ahí donde debemos resistir. Es ahí donde debemos seguir más firmes a esta palabra de Dios. Pero también debemos saber que esta persecución es tan firme, es tan férrea, es tan fuerte, porque son los últimos manotazos del ahogado. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces, este llamado a resistir no solo es un llamado hecho por Pedro, también lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. También en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13, dicen así. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13, dicen así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas... Perdón, estaba leyendo el capítulo 5. Versículos 6, 11 y 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un llamado constante de las Escrituras a estar firmes, a permanecer de pie. Pero gracias a Dios, no por nuestra propia fuerza. Porque el texto continúa y habla del descanso, porque Él dice que Él mismo nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. El mismo Dios que murió en una cruz, el mismo Dios que resucitó, el mismo Dios que ascendió a los cielos, el mismo Dios que hizo toda la creación, el mismo Dios que gobierna todas las cosas, es aquel que cuida de nosotros. Es aquel que nos tiene en su mano, nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Es este Dios que perfecciona, es decir, que restaura aquello que ha caído, que restaura aquello que ha sido perdido, que perfecciona aquello que es imperfecto, que limpia aquello que es sucio. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos perfecciona, pero también es aquel que afirma, es aquel que edifica, es aquel que construye en cada uno de nosotros. Es aquel que hace esa obra en cada uno de nosotros, donde nosotros miramos al pasado, miramos nuestra vida hacia atrás, miramos el presente, y es ahí donde logramos ver la obra de Dios en nuestra vida. A lo mejor si miras un día atrás, una semana atrás, un mes atrás, tú puedas ver tu vida y decir: parece que no he avanzado mucho. Parece que he ido de tropiezo en tropiezo. Parece que he avanzado de caída en caída. Pero te invito a mirar 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás,
y de esta forma lograr ver cómo Dios va poco a poco transformando tu corazón para hacerlo más semejante al de Cristo. Él también nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Él es aquel que es nuestra fortaleza. Él es la roca firme. Y somos llamados a refugiarnos en Él, a no hacer de nuestros brazos nuestro refugio, porque nuestros brazos son polvo, porque nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Y es Dios el que se acuerda que nosotros somos polvo y nos provee a la roca eterna que es Cristo. Y es ahí donde somos invitados a refugiarnos en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Y además, el texto dice establezca. Él nos establece, nos pone un cimiento, nos pone un fundamento del cual somos inamovibles. Nos da una seguridad de que de Cristo nadie puede separarnos. Nadie puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Estamos en Cristo Jesús y ese es nuestro descanso. Y para caminar hacia el final, en base a esta obra de Satanás, el cual está dando sus últimos aleteos de ahogado, podemos recordar a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, para aquellos que les gusta más la historia, y cómo generalmente se plantea el fin de la guerra con el desembarco de Normandía en el año 1944. Y generalmente se plantea así, igual a los que les gustan los juegos de video también han jugado mucho ese desembarco de Normandía. Y es ahí donde se entiende que ya el gobierno, el régimen nazi perdió. Ya el eje ha perdido esta guerra contra los aliados. Pero la guerra en sí termina un año después. Termina en el 45. Donde en todo ese año hubo grandes batallas. Incluso la de Berlín, que es una de las que tuvo mayor cantidad de muertes. Batallas firmes. Pero ya habían perdido. Ese es nuestro descanso en Dios también. Dios ya venció plenamente y perfectamente en una cruz. Y este año que estamos viviendo, este tiempo que esperamos hasta la segunda venida, son las últimas escaramuzas de Satanás. No son más que eso. Son los últimos aleteos de este ahogado por intentar luchar en contra de Cristo. Pero Cristo es infinitamente superior y ya ha vencido. Y en ese sentido quisiera leer para ya finalizar Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Texto famoso que leíamos también durante la liturgia. Donde en medio de la persecución, en medio de las presiones, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas de nuestro corazón, podemos estar confiados de esto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos perfeccionará hasta que Él venga. Y para pensar y practicar sobre ser sobrios, quizás pudiésemos pensar cómo están nuestros ojos. ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Estamos con esa claridad, mirando el mundo con la claridad de las Escrituras? Sobre el velar y estar atentos. ¿Acaso nuestra vida de oración es aquella que se condice con una vida que ha sido transformada por el Evangelio? Y sobre el resistir con descanso podemos preguntarnos cómo está nuestra comunión con la palabra de Dios. ¿Cómo estamos mirando el mundo
cómo estamos orando y cómo está nuestra comunión con la palabra de Dios. Oremos delante de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, hemos leído tu palabra, hemos sido confrontados por ella y hemos visto un enemigo que es enorme para nuestras fuerzas, Señor. Un enemigo que se aprovecha de las intenciones malignas de nuestro corazón, que se presenta como un aliado, oh Dios, al cual muchas veces nosotros les rendimos y les entregamos nuestros oídos. Enemigo al cual en ciertas ocasiones nuestros pies debemos confesar que se apresuran en su dirección y nuestros labios quizás quieren llamarlo de Padre. Y es por eso que rogamos, oh Dios, que tú constantemente estés transformando nuestro corazón para no ser devorado por ese Satanás, por ese león rugiente. Por favor, oh Padre, ayúdanos a que en esta cultura tú guíes nuestros labios, guíes nuestros pasos para poder vivir con sobriedad, vivir en conformidad a tu palabra. Tú nos ayudes, oh Dios, abriendo nuestros ojos para mirar este mundo y darnos cuenta de cómo está profundamente guiado por el maligno. Por favor, oh Dios, ayuda a nuestro corazón, oh Padre, para que se acerque cada vez más a ti, a que podamos confiar en que a pesar de que este enemigo es profundamente poderoso para nuestros brazos, no es nada para ti y tu fuerza. Ayúdanos a descansar en tu gracia. Ayúdanos a descansar en tu perdón. Ayúdanos a llamarte a ti, solamente a ti, de Padre, de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, oh Padre. A que tu Espíritu Santo llene nuestra vida con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos en esta hora. Amén.